Un saludo cordial y muchas bendiciones en esta nueva semana que el eterno Dios nos regala y que nos permite en este nuevo día poder honrar, alabar y glorificar su nombre. Amén. Damos gracias a Él porque su amor y su bondad nos ha sostenido, su fidelidad eterna nos sostiene. Damos gracias a Dios por esta nueva semana y colocamos en sus manos preciosas esta semana que iniciamos. Se puede decir que la penúltima semana de abril. Amén. Damos gracias a Dios por todas las misericordias que Dios nos ha hablado y hoy continuamos hablando de la oración. Hoy vamos a hablar de la oración en el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la oración en el Espíritu, tenemos que ir a Romanos 8:26 para que tengamos entonces allí la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de orar, qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quisiera de una vez que leyéramos 1 Corintios 14:2 para que tengamos ahí también el contexto de Corintios 14, versículo 2, dice la palabra de Dios allí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y Judas 1:20, en el libro de Judas, vamos a tener la otra parte de la palabra en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios allí, hablando de las predicaciones, dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Amén? Tenemos 3 textos bíblicos aquí con los cuales iniciamos esta enseñanza, que igual no la vamos a terminar hoy, pero ya tenemos la base y es Romanos 8:26, que nos enseña entonces que de igual manera nosotros, hablando de la oración, de la gloria de Dios, de igual manera nosotros en el Espíritu nos ayuda, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros normalmente no lo sabemos, pero el Espíritu gime o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros hablamos de la oración en el Espíritu, siempre tenemos que pensar en la forma en que Dios trata con nuestras vidas, la forma como nosotros nos acercamos cada día a Dios con esos fundamentos bíblicos. La oración es la única manera de nosotros hablar con Dios. No hay ninguna otra manera. No hay manera de mandar un WhatsApp. No hay manera de enviar un email. Es única y exclusivamente la oración. Pero cuando la palabra de Dios habla de la oración en el Espíritu, también es un tipo de oración que registra la Biblia para nosotros como cristianos evangélicos. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, empieza diciéndoles, o mejor, avanza en el marco de este capítulo, del capítulo 8, del versículo 26, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las debilidades que tenemos nosotros como cristianos, hablando desde este ángulo del tema que vamos a abordar, es que nosotros no sabemos pedir. Como dice la misma palabra, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Y a qué se refiere con que pidamos mal? No es que nosotros estemos de pronto pidiendo a veces cosas que a Dios no le agraden, ya, aunque sí en muchas ocasiones tienen
esas peticiones tienen objetivos que no buscan de alguna manera el agrado a Dios, sino más bien el beneficio y la complacencia, esa complacencia de vivir una vida simplificada. Me explico. Eh, a nosotros nos gusta orar más de que Dios nos bendiga con cosas materiales, a que nos bendiga con su presencia. Es increíble que la Iglesia de Cristo le importe más, no en todos los casos ni en todas las ocasiones, pero mm, uno ha tenido, pues en mi caso he tenido la oportunidad de tener un recorrido en el tema de la Iglesia, de diferentes concilios o diferentes denominaciones cristianas. Y uno ve que hay iglesias que tienen más esa tendencia a que la gloria de Dios la definen por la cantidad de beneficios que tengan. Entre más beneficios, si son económicos, entonces allí consideran de que Dios está bendiciendo a la persona. Cuando no hay esas bendiciones económicas, de alguna manera la oración se centra en eso, en la bendición económica, en las fuentes de oportunidad. Y no está malo, de hecho la Biblia nos enseña que debemos orar en todo tiempo, por todos los santos y por todo. Solo que en muchas ocasiones nosotros nos centramos más en lo material, más en lo terrenal, que en las cosas espirituales. Rara vez uno a veces se queda asombrado cuando uno ve que la Iglesia de Cristo no en su... Yo quiero que quedemos en una cosa muy cierta, y es que normalmente yo no generalizo en mis enseñanzas, bueno, en la enseñanza de la palabra. No generalizo. ¿Por qué no generalizo? Bueno, porque es que no podemos decir que en todas partes se presenta la misma situación. Y como no se presenta en todas partes la misma situación, no se puede generalizar. Pero uno sí ve que hay un mayor porcentaje de la Iglesia de Cristo, independiente del tema de concilios, denominaciones a las que hagan parte. El afán siempre es por la bendición económica, por la bendición material, por mejores casas, mejores carros, mejores empleos, mejores oportunidades laborales. Y siendo sincero, por supuesto que a todos nos interesa eso. Pero a veces es sorprendente de que dediquemos 2, 3, 5 minutos a decirle al Señor: Señor, examíname, limpia mi vida, ayúdame, dame discernimiento para saber si te estoy fallando, en qué te estoy fallando. Ayúdame a consagrarme a ti, ayúdame a vivir en fidelidad. Mira los dones o los ministerios que has entregado a mi vida. Ayúdame, Señor, a servirte conforme a tu voluntad y propósito. Casi no. Es muy raro que el marco integral de la Iglesia haga eso. Casi siempre todo es salud y temas económicos, salud y temas económicos. Entonces, no es que pidamos mal, sino que en muchas ocasiones nos centramos más en esas cosas que son necesarias, pero no indispensables para la salvación. Dios nos llama entonces también a tener en cuenta eso. Y cuando hablamos de la oración en el Espíritu, precisamente estamos hablando de esta parte. Es que la oración en el Espíritu también, no estoy diciendo que no vayamos a orar por un buen empleo, por una buena oportunidad, por un tema económico, que todo eso es necesario, pero sí nos habla más de esa oración más íntima, una relación más de tú a tú con Dios, más de lo que mi alma y mi espíritu necesitan. Entonces no sabemos en muchas ocasiones, una de nuestras debilidades es que no sabemos cómo orar, pero tenemos una garantía, y la garantía es que el Espíritu Santo en primer lugar nos enseña, ya, porque Él dice que eh, el Espíritu Santo, él mismo intercede por nosotros, y además gime ante el Padre con gemidos indecibles. Pero miren que cuando hablamos de la oración de intercesión,
La intercesión es lo que hacemos cuando nos colocamos entre Dios y una situación, es hacer vallado, ¿verdad? Y cuando aquí habla de que el Espíritu Santo intercede, también está haciendo lo mismo por nosotros. Y cuando nosotros no sabemos cómo orar, y si le decimos al Espíritu Santo que nos enseñe, mayor beneficio vamos a tener en relación a la petición que tengamos delante del Padre. Y Él gime con gemidos indecibles. Y un gemido indecible se interpreta como el gemido que tenemos las mujeres a la hora de dar a luz. La hora del parto es uno de los momentos más críticos, pero al mismo tiempo más sublimes de una mujer. Desde el contexto de la creación, desde el contexto de dar vida, de pujar una nueva vida, pero ese es un dolor que termina partiendo la vida de la mujer en un antes y un después, porque es un dolor que no se puede describir muy fácilmente con palabras. El dolor de parto es un dolor casi que inexplicable, pero que cuando han dado esos gemidos del dolor, en el caso de la mujer, termina por dar a luz una criatura, una nueva oportunidad de vida. Yo siempre he pensado que cada vez que nace un niño, es una manera de Dios decirnos que sigue creyendo en nosotros como humanidad. Entonces nos dice Pablo eso, que el Espíritu mismo gime por nosotros con gemidos indecibles. Y en Corintios nos está hablando en el 14:2, ahí mismo nos dice la palabra de Dios, que porque el que habla en lengua, bueno, aquí quería hablarle porque traje este versículo a colación, porque la oración en el Espíritu es una oración guiada por el Espíritu Santo, no es una oración que depende del entendimiento humano únicamente, es una oración que conecta con el Espíritu Santo, que es el que se encarga de darnos la dirección. Pero cuando nosotros hablamos de eso, también tenemos que ir a Efesios 6:18, cuando nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero si usted se da cuenta, en ambos textos, tanto en Romanos como en Corintios y también aquí en Efesios, la palabra Espíritu aparece con E mayúscula, porque hace referencia al Espíritu Santo y no al Espíritu del hombre. Entonces nos dice que oremos con toda perseverancia en el Espíritu, velando en ello, ¿verdad? Entonces nos deja saber que dentro del contexto del que estamos hablando, la oración que hacemos tiene que ser, o la oración en el Espíritu es una oración guiada por el Espíritu Santo, no es esa oración almática que hacemos en muchas ocasiones. ¿Cuál es la oración almática o la diferencia entre una oración almática y una oración en el Espíritu? La oración almática es aquella que nace de una necesidad que toca el alma, sobre todo cuando es un tema de la familia. Nosotros lloramos y nos quebrantamos muy fácilmente cuando una situación familiar, porque esa es una oración que nace del alma. Pero cuando nosotros hacemos la oración en el Espíritu, esa oración viene del Espíritu. También hay gemido, también hay llanto, no en todas las ocasiones debo aclarar, pero también lo hay. Pero hay una diferencia, que esa oración no es almática, sino que viene direccionada por el Espíritu Santo. En el libro de Judas 1:20, me voy a permitir, ya lo leímos, ¿verdad? Judas 1:20, que allí nos dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, confirmando lo que les acabo de decir. Porque es necesario que nosotros tengamos en cuenta de que oramos en el Espíritu, porque no es una oración que hagamos bajo nuestra propia dirección, ¿ya? Sino es una oración que viene dirigida por el Espíritu Santo. En Romanos 8:26 al 27 dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir de la manera como conviene. Pero ¿qué significa realmente entonces orar en el Espíritu?
Orar en el Espíritu es orar bajo la dirección del Espíritu Santo, pero también es orar en dependencia de Él, que Él es el que nos guía, que Él es el que nos va instruyendo, nos va indicando el paso a paso de la oración. Además de eso, se hace una oración más conforme a lo que Dios nos instruye que conforme a la necesidad visible que nosotros tenemos. Me explico. Cuando nosotros vemos a una persona enferma y hacemos la oración almática, entendemos que oramos por esa persona, por lo que estamos viendo. Pero cuando la oración es en el Espíritu, tenemos la sensibilidad de poder entender de que el Espíritu Santo nos guía conforme al propósito de Dios para orar por esa situación. Es una oración que conlleva una ayuda sobrenatural, porque es una oración que la estamos haciendo desde el Espíritu, con una sensibilidad espiritual. Oramos con una fe producida desde la voluntad, desde la soberanía de Dios y no desde el sentimiento que nos haya podido invadir. Pero además de eso, una de las cosas que nos enseña es que no significa solo una repetición de palabras y que la oración tiene que ser continua. La oración es una oración de perseverancia, nos enseña también el libro de Judas. ¿Qué nos significa la oración en el Espíritu? Y traigo esto a colación. Yo siempre he tenido la percepción, esto ya de mi percepción, que Dios no es ni sordo para que tengamos que gritar en la oración o en la alabanza, pero tampoco tiene ataques de nervio como para que no podamos levantar la voz. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, en aquellas entonces los apóstoles dice que levantaban su voz en cuello, era un tono de voz alto, ¿verdad? Para orar, pero también lo hizo el republicano, también oraba en voz alta. Entonces, más que definir qué es lo que es y qué es lo que no se hace en la oración, en el Espíritu, lo que tenemos es que saber por qué lo estamos haciendo. En una campaña evangelística, una oración en el Espíritu, el predicador, que en este caso es como la cabeza visible y principal del evento, levanta su voz a pesar de que tenga su micrófono y sus buenos equipos de sonido, va a levantar su voz, ¿verdad? Pero yo puedo orar en el Espíritu aquí en mi casa en un tono bajito o incluso en una voz no audible, que solamente sea como oró Ana cuando estuvo en el templo, que dice que solo movía sus labios. Una oración en el Espíritu, puede la persona llorar o no llorar. No siempre tiene que llorar porque el Espíritu Santo la toque. Hay personas a las que el Espíritu Santo las toca, pero no por eso se van en llanto. Otras personas lo hacen. Yo, por ejemplo, soy llorona, tengo la naturaleza llorona. Yo cierro mis ojos y yo contemplo a Dios y yo me pongo a llorar y no es un llanto de dolor, ni es un llanto de problema, ni es un llanto de insatisfacción, es más bien un llanto de gratitud, de decir y reconocer la soberanía de Dios y lo inmerecedora que yo era de tan loable gracia, pero Él en su amor, en su bondad, me vio, me recogió, me salvó, me limpió, me lavó. Y como dice la palabra, me vistió con vestiduras de salvación. Y yo, cada vez que recuerdo cada cosa que Dios ha hecho por mí, yo no hay un día que no derrame mis lágrimas delante de Dios, porque he experimentado de tantas formas y en tantas áreas la misericordia y el favor de Dios, que digo, soy inmerecedora de todo y le agradezco a Dios tanto por cada cosa que ha hecho. La oración en el Espíritu tampoco precisa un éxtasis. Un éxtasis es ese espacio en el que la persona empieza a orar y incluso tiene la palabra concreta es éxtasis, pero la forma de yo explicárselo es que la persona tiene un acto
sobrenatural en el que Dios lo lleva, mientras su cuerpo está allí, Dios traslada a esa persona a otra parte para mostrarle, para hablarle, pero eso no siempre se da en la oración en el Espíritu, pero sí se llega a dar. Ya no es constantemente, pero sí se da. La oración en el Espíritu tampoco implica que tenga que ser 4, 5, 3, de 8 o 2 horas. La oración en el Espíritu puede ser corta, pero la particularidad es que tiene una precisión. Además de eso, no maneja emociones. La oración en el Espíritu es más allí, más aguerrida, más íntima, más de Dios conmigo o más de mi persona con Dios. Y el tema de la emoción muy poco flota, aunque sí se presentan casos. El tema de las lenguas, y por eso le hablaba aquí en el libro en, en el libro de le hablaba en el libro de, permítame, de Primera de Corintios, donde habla de hablar en lengua, porque no siempre el orar en el Espíritu implica hablar en lengua. No siempre, pero sí se da el caso. Entonces, una cosa que nosotros como cristianos debemos tener siempre presente es que en Dios esos extremos no siempre se dan. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Hay cosas que Dios permite porque conforme a la multiforme gracia de Dios, Dios o me enseña a mí o quiere enseñar a alguien a mi alrededor y Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, porque Él es la autoridad sobre mi vida y porque Él es soberano. Entonces vemos que hay situaciones que se presentan, pero que al no presentarse, de pronto decimos, esa persona, una oración sencilla y la persona puede estar orando en el Espíritu. Porque no la veamos llorar o porque no la veamos levantar su voz, no quiere decir que no lo esté haciendo. Ahora, también se da el caso de que porque una persona llore o levante su voz no quiere decir que está orando en el Espíritu, también puede ser una oración almática o puede simplemente estar en una actitud de gratitud, y la gratitud es algo que se expresa a montón. Y uno de los ejemplos que yo pongo con el tema de la gratitud yo veo que hay personas de pronto que se sienten un poco incómodas cuando les dicen, hola hermano, Dios le bendiga, pero no les da pena en lo absoluto de profesar por un político y pelear por un político. Y es que yo soy de Pepito y yo soy de Juanito. Eso no les da pena, pero les da pena de que los llamen cristianos evangélicos. Y yo digo, es una incoherencia total. No les de agrado que les llamen hermanos en la calle, pero sí son amantes y publican a full en sus perfiles, y esto es una libertad que cada quien la vive a su manera. En sus perfiles usted ve el equipo de, bueno, tantos equipos que hay de las diferentes ligas, tanto locales, nacionales, internacionales, que yo soy de Fútbol Club, que yo soy del Junior de Barranquilla, que yo soy del Nacional, y entonces, y cuando Colombia, en este caso pues acá viviendo en Colombia, cuando la selección Colombia mete un gol, es impresionante cómo la gente se quita las camisetas, cómo las hace así, las tira al suelo, grita, voz en cuello, le levantan el volumen al equipo. Y eso es una algarabía impresionante. Yo digo, ¿por qué si ellos hacen esto, por qué yo no puedo gritar de que Cristo vive, de que Cristo reina y de que Cristo es mi Salvador? Yo nunca he gritado un gol, aunque sí lo he hecho, pero no en la misma dimensión en la que yo he gritado Jesucristo te amo. Y lo he dicho en la calle, lo he dicho en los diferentes espacios donde Dios me permite estar. ¿Verdad? Pero lo uno no define ni concluye de que somos más espirituales o menos espirituales. Hablar en lenguas, la persona que habla en lengua hay que tener también en cuenta que son unas variantes, porque hablar en lengua tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando nos da el bautismo en lengua. Pero hay personas que tienen el don de lengua y es que hablan diferentes lenguas. Y cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, no solamente tenemos el bautismo y algunos, en este caso también
el don de lenguas y de interpretación, sino que cada vez que en la vida cristiana escalamos un peldaño, Dios nos renueva esas lenguas. Y si quiere, métase en la presencia de Dios y me echará un cuento de cómo Dios le renueva y uno se queda asombrado y dice, pero yo no hablaba estas lenguas y de un momento a otro Dios entra uno bajo la presencia de Dios y cuando se viene a dar cuenta está hablando lenguas diferentes. Ahora, las lenguas vivifican el espíritu, edifican el espíritu si no son para un mensaje profético. Una lengua, yo puedo hablar en lengua, y mis lenguas no precisamente tienen que ser para decir aquí que Dios le dice a la iglesia, Dios le dice a Juanito, a Pepito, no, simplemente es una comunión que yo tengo con Dios, pero yo tengo la habilidad, tengo la autoridad de controlar mis lenguas. Yo tengo la habilidad y tengo la disposición de bajar el tono o de subirlo o de mantenerlo o simplemente sujetarlo porque las lenguas se sujetan. Incluso se sujeta en la lengua que es de interpretación profética y se sujeta a la profecía porque la palabra de Dios enseña que la palabra del profeta se sujeta al profeta. Entonces son espacios que nosotros tenemos que saber manejar. Entonces, porque una persona habla en lengua no quiere decir que está más llena del Espíritu que el que no habla en lenguas. Hablar en lenguas es más un tema en que cuando se ora en lenguas y en el entendimiento, allí sí hay una gran diferencia. Porque es que hablar en lengua es una conexión que hay entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Y cuando se habla en lengua y en el entendimiento, aunque los demás no entiendan, la persona que lo está haciendo, la persona que está viviendo la experiencia, esa persona sí está entendiendo lo que su espíritu y el Espíritu de Dios están dialogando. Y en ese diálogo hay una edificación para la persona que lo está haciendo. No es edificada la iglesia, pero sí es edificada la persona. Y ahí es entonces donde recomienda Pablo que en este caso pues nosotros podemos tener el control de la lengua. Si alguno tiene el espíritu en el libro de Romanos 8:9, ahí 8:9, dice la palabra de Dios allí, miren, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando nosotros entendemos que todo creyente ora, que todo creyente, la única herramienta de comunicarse con Dios es la oración. Y cuando empezamos a entender el proceso de la oración y cuando entendemos que todo creyente tiene la habilidad para orar, tenemos que entender este paso a paso. Tenemos que entender que tenemos al Espíritu Santo que gime por nosotros con gemidos indecibles, pero que además de eso nos instruye en la oración, además de eso Él nos está enseñando. Cada vez que nosotros no sepamos algo, tenemos que ir al Espíritu Santo y pedirle que nos instruya. Y Él nos instruye porque ya nosotros no vivimos según la carne, ya no vivimos como nosotros queremos, con lo que nosotros queremos o en su efecto como nos da la gana, sino que ya vivimos conforme al Espíritu de Dios. Y dice entonces Pablo que si el Espíritu de Cristo no mora en la persona, entonces Cristo no está en esa persona. ¿Cómo sé entonces si el Espíritu de Dios, o cómo sé yo si Dios está en mí y yo estoy en Dios cuando el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo sé yo cuando oro en el Espíritu? Cuando tengo unas bases como las que ya hemos venido compartiendo. Eso, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la oración es del creyente. No es exclusiva ni de los líderes, ni de los pastores, los misioneros, evangelistas, profetas, maestros. No, la oración es de todo creyente porque es la única manera en que tenemos para acercarnos a Dios. Yo entiendo que hay ocasiones en las que algunos ovejas manifiestan de pronto de que no les permiten estar en algunos tipos de intercesión que lo sacan de ese grupo. Bueno, yo eso lo respeto porque yo siempre he dicho, bueno, cada iglesia tiene su manera de manejar internamente cómo hacer sus procesos, entonces yo en eso no me meto, pero lo que sí puedo decir es que a mí
ni a usted nadie le puede prohibir orar, porque orar es hablar con Dios. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, no solamente Él intercede por nosotros, sino que gime con nosotros y por nosotros con gemidos indecibles. En Santiago 4:7 dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. 4:7, sí. Someteos a Dios, hablando del tema de la palabra. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, ¿cómo sabemos nosotros que estamos venciendo al enemigo? No lo sabemos porque gritemos más o porque seamos más prudentes. Mire, si usted grita, a Dios usted no lo va a asustar, ni yo tampoco. Y si usted ora de manera silenciosa, Dios no es sordo porque Él es omnipresente. Así que como usted ore, esa es su decisión. ¿Ya? Pero ni yo tengo el derecho a criticarlo a usted porque usted ore hasta con sus labios cerrados, que usted es solamente Dios y el Espíritu de Dios sabe qué es lo que están diciendo. Ni usted tiene el derecho a criticarme a mí porque yo levanto mi voz, porque cada uno en la multiforme gracia de Dios manifiesta lo que tiene en su corazón. ¿Ya? Y aquí también nos está diciendo la palabra que cuando nosotros nos sometemos a Dios, el enemigo se va de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces la oración que hacemos, también la incidencia es de cómo en cada uno de estos procesos Dios obra. Entonces, cuando nosotros necesitamos que Dios empiece a obrar, nosotros lo primero que tenemos que hacer es una oración de rendición. Y esa oración de rendición es una oración que hacemos en el Espíritu, es una oración de confesión donde llegamos allí y le decimos: Señor, yo no puedo más, mi fuerza no me alcanzan en lo absoluto. Entonces, cuando nosotros nos sometemos, un sometimiento es una rendición, y cuando nosotros nos rendimos a Dios, entonces vemos el poder de Dios, vemos a Dios obrando poderosamente en nuestras vidas, vemos a Dios haciendo grandes cosas, transformándonos y peleando por nosotros. En el libro de Juan, Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, allí dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por eso les decía que la oración de intercesión, pero la intercesión en el Espíritu es una oración que va más allá del tema almático, es una oración que va con un fundamento bíblico. Usted me dirá, bueno, pero entonces las demás no. Toda oración va con un fundamento bíblico, pero me refiero a que la oración en el Espíritu, usted y yo la podemos exprimir mejor. Ya, ahora, cuando oramos en el Espíritu, no siempre oramos en el Espíritu. No siempre, hay momentos en que hacemos una oración almática, hay momentos en que hacemos una oración tan básica que nosotros mismos decimos: ay no, sentí que esa oración no pasó del cielo raso. Yo sé que usted lo ha dicho también, porque yo también lo he dicho, porque todos lo hemos sentido. Pero entonces cuando nosotros nos sometemos a Dios y cuando confesamos nuestros pecados, tenemos la certeza de que nada nos impide a nosotros tener al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo ora y gime, pide, ruega por nosotros, y nosotros tenemos la certeza de que lo hacemos bajo la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos la certeza de que el Espíritu Santo nos guía? En el Salmo 143:10, en el Salmo 143:10 dice la palabra de Dios. Ya les leo, 143:10. Dice la palabra de Dios allí, mire. Va a leerle desde el verso 9, dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me he refugiado. Y el 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando nosotros empezamos a buscar la presencia de Dios, cuando nosotros empezamos a caminar bajo la
bajo los preceptos de Dios, nos vamos a encontrar con una guía continua del Espíritu Santo. Ya no vamos a vivir únicamente de lo que a mí me parece o de lo que yo creo, sino que vamos a tener la certeza de que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, es el que nos está orientando, es el que nos va dando el paso a paso de qué debemos hacer. Miren, cuando tenemos esa oración ferviente en Dios, cuando aprendemos a depender de Dios, tenemos la posibilidad incluso de que el Espíritu Santo nos diga, no cojas por este camino, vete por acá. Y después nos enteramos que del camino del que Dios nos dijo que no nos fuéramos por ahí era porque Dios nos estaba librando de una situación adversa. Ese es el Espíritu Santo, cómo obra Él de esa manera. Es importante que nosotros tengamos la certeza de que el Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros. Y no solamente que está con nosotros, sino que además nos sustenta, además nos instruye. Además de eso, dice la palabra en Lucas 18:1, que también Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la única manera que nosotros tenemos para orar sin desmayar es con la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra oración almática no nos alcanza para eso. Nuestra oración almática no nos alcanza para no desmayar, porque va a llegar un momento en que no vemos lo que estamos pidiendo y vamos a decir al Señor, tanto tiempo llorándote por esto, tanto tiempo yo pidiéndote y tú nada que haces tal cosa. Y eso nos va a llevar a desanimarnos. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo en Lucas 18:1 que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos orar en todo tiempo sin desmayar. De lo contrario, si la oración es almática, nosotros vamos a fallar. Otra parte importante de la oración en el Espíritu es una intercesión guiada. En 1 Timoteo 2:1, vamos a leer allí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo 2, capítulo 1 dice, exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los santos. La oración almática es esa oración que nos lleva mucho a orar por nosotros, por lo que yo quiero, por lo que yo necesito, por lo que yo creo que me merezco, por lo que sí, va más enfocada en nosotros. La oración en el Espíritu nos enseña la carga de sentir que otros también tienen necesidad. Y es tal la forma como el Espíritu Santo trata con nosotros que tenemos la certeza que si oramos más por otros que por nosotros mismos, va a llegar un momento en que Dios nos va a responder a nosotros. O incluso cuando estamos orando por la necesidad de la otra persona, Dios está trabajando por la necesidad de nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que nos dice entonces aquí el Señor en 1 Timoteo 2:1, donde Pablo nos exhorta, ¿verdad?, a orar, a que hagamos rogativas, oraciones y peticiones en acción de gracia por todos. No es por uno ni es solo por mí. A veces nos tiramos 20 minutos orando y de los 20 minutos nos tiramos 18 minutos orando por mis necesidades, un minuto diciéndole al Señor que Él es bueno y misericordioso y otro minuto ya para darle gracias, porque a veces como solemos hacerlo, orar es hablar con Dios y nosotros oramos y hablamos con Dios, pero cuando Dios quiere hablar ya nosotros nos hemos levantado. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, ya nosotros no estamos, porque Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias, amén y amén. Chao, pescado. Entonces Dios nos está llamando a que seamos más conscientes y no solamente de tener ese tiempo en la oración en el Espíritu, nos lleva a tener un tiempo allí de silencios también, de esperar que el Espíritu Santo nos guíe. Y
también sentimos la carga de los demás. Una oración almática es la carga mía, lo que yo quiero, pero la oración en el Espíritu nos lleva a sentir la necesidad que tienen nuestros hermanos, a sentir la necesidad que tiene el amigo, el vecino, el conocido. Y aunque no se los manifestemos, aunque no le digamos yo estoy orando por ti, Dios sabe que a esa persona la llevamos todos los días delante de la presencia del Padre, a orar, a pedir por ellos. Pero también tenemos que orar en el entendimiento, nos dice la palabra de Dios. Entonces no podemos únicamente orar por orar, sino saber por qué estamos orando. Dice que el que orare en el Espíritu, pero ora también en el entendimiento, nos enseña la palabra. ¿Por qué nosotros necesitamos orar en el Espíritu y también en el entendimiento? Porque en muchas ocasiones a usted le parecerá increíble lo que le voy a decir, pero hay momentos en los que nosotros estamos orando de una manera y no hemos orado a Dios que nos guíe, y la oración que Dios quiere por esa situación o por esa persona es diferente a la manera como nosotros lo estamos haciendo. Por eso es necesario que nosotros tengamos presente de que cuando oremos en el Espíritu también tenemos que orar en el entendimiento. Es decir, no es solamente poner la necesidad delante de Dios, sino Señor, ¿qué debo yo? ¿Por qué debo orar yo ante esta situación? Con esta situación, ¿qué es lo que yo debo pedirte? ¿De qué manera yo debo orar? Eso es supremamente importante. La Biblia dice en el libro de Juan 4:23, vamos a leer allí, yo creo que ya con este vamos a terminar y culminamos mañana. 4:23, dice la palabra de Dios allí. Permítame y ya leo 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en verdad, pero también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando nosotros hablamos de esta situación, también es necesario que tengamos presente que la oración en el Espíritu es una oración inspirada en Dios, pero es una oración que también necesitamos un tiempo de adoración. Es una oración en la que nosotros nos podemos presentar delante de Dios a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y en muchas ocasiones cuando estamos en ese espaciecito, yo digo espaciecito, pero pues usted es el que sabe cuánto tiempo usted adora a Dios, pero cuando estamos en ese espacio de adoración, allí recibimos de Dios orar por personas que ni siquiera conocemos. Ya, cuando estamos en ese tiempo, Dios nos va dando la ilustración o nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos con esta palabra que necesitamos dejar de tener tantas oraciones almáticas que son necesarias. Yo no digo que no. Yo también, por ejemplo, yo creo que cuando mi hija estuvo, les contaba algunos días que nuestra hija, cuando la llevamos a la clínica, pues ya la niña había fallecido. Y, y yo recuerdo que el inicio de mis oraciones en ese momento, yo creo que las primeras 48 horas mis oraciones fueron 100% almáticas. Yo reclamaba a Dios, yo le decía, tú me dijiste que me ibas a regalar una niña, tú no eres un Dios que miente, pero mi oración era almática 100%, esa oración era de aquí del alma, esa oración, pero yo recuerdo que cuando ya nos dijeron que la niña no tenía, nos dijo la neuropediatra que la niña pues no tenía muchas posibilidades y que en un hipotético caso que sobreviviera quedaba como un vegetal. Yo fui al baño y empecé a orarle, yo le decía, Espíritu Santo, guíame. Guíame porque no tengo fuerzas en mis piernas. Yo sentía que mis piernas eran una gelatina. Y yo le decía, no tengo fuerzas en mis piernas, no tengo fuerzas en mi alma. Yo creo que hasta las lágrimas se me están acabando porque llevo más de 48 horas llorando porque tú hagas un milagro.
Y yo necesito que tú, Señor, empieces a obrar. Y ya Dios nos había mostrado a nosotros unos días antes, porque la palabra de Dios es increíble, el amor que Dios nos tiene. Dice que nada pasa sin que Dios lo revele. Y unas semanas antes Dios nos había hablado y nos había dicho que íbamos a tener un ataque tremendo, pero que no tuviéramos temor, que Él estaba con nosotros. Y pues de alguna manera pensamos que sería en otra línea, no sé, de pronto en el tema laboral, en el tema más económico, por allá fue que lo vislumbramos y empezamos. Pero nosotros orábamos por todo, pero teníamos la certeza que lo que fuera Dios lo iba a solucionar. Pero cuando nos pasa esta situación de nuestra hija, esa situación nos desbordó en todas las áreas de nuestra vida. Y yo me acuerdo que yo ese día entré al baño cuando la neuróloga nos dijo que no había ninguna posibilidad. Yo oraba y yo le decía, Señor, yo necesito tu fuerza, pero también necesito la guía de cómo orar. Y en ese instante el Espíritu Santo me vuelve a la revelación que nos había dado. Y en la misma revelación de que íbamos a tener una prueba muy fuerte, en esa misma revelación estaban varias pautas. Y cuando yo me quedo así y yo me limpié la cara y salí y le dije a mi esposo, tenemos que cambiar la oración, vamos a orar. Y empezamos entonces a hacer guerra espiritual por nuestra hija. Empezamos ya esa oración almática, yo la pasé a un lado y empezamos a orar, a hacer guerra espiritual por nuestra hija. Yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta el tema de la guerra espiritual y creen que uno es loco y todo eso, pero créame que si el diablo no existiera, Cristo no hubiese muerto. Yo le agradezco a Dios, eso sí, aclaro, el diablo jamás va a ser más poderoso que Dios, pero de que ataca, ataca. El mismo Jesús nos dijo, resistid al diablo y de vosotros huirá, porque él ataca continuamente. Y en ese momento nosotros empezamos a hacer, cambiamos la oración a una oración, a guerrearlas por la vida de nuestra hija, por la salud de nuestra hija. Y fue impresionante cómo Dios empezó a cambiar todo, cómo Dios empezó a mover todo, incluso hasta la misma parte médica que parecía estar estancada, porque eso era hágale exámenes y hágale exámenes y hágale exámenes y es una bacteria, pero no descubrimos qué bacteria es, pero la bacteria, palabras más, palabras menos, la bacteria iba en un avance vertiginoso y nuestra hija tenía, en cada segundo que pasaba, tenía menos probabilidad de supervivencia. Y cuando nosotros empezamos a cambiar esa oración y empezamos nosotros, y ya yo no me quedaba en la cama viéndola y llorando, sino que yo me hacía a un rinconcito y empezaba a hacer guerra espiritual. Y por eso le digo, la oración de guerra espiritual, la oración en el espíritu, usted la puede hacer donde sea. Y si usted quiere levantar la voz y no interrumpe a nadie, hágalo. Pues yo no lo hacía porque estaba en una clínica y no éramos nosotros los únicos los que estábamos ahí, en ese pabellón y en las habitaciones, en los lugares donde tenían a la niña, pues habían varios niños. Entonces yo me limitaba respetuosamente, teniendo también en cuenta que no estábamos nosotros únicamente. Pero sí vimos la gloria de Dios. Fueron unos 15 días bastante difíciles, pero vimos la gloria y seguimos viendo la gloria de Dios. Entonces, es importante la oración, es importante que nosotros conozcamos. Mire, si usted no conoce contra quién pelea, usted está perdido. Eso es como cuando a usted le dicen, mire, te voy a mandar o te voy a pedir favor que me lleves esta encomienda a tal parte y usted no tiene ni idea. ¿Qué tiene que hacer? Ah, pero eso dónde es, a tal ciudad, pero bueno, ya hoy en día tenemos a Google Earth, ¿verdad? Que entonces nos va diciendo la ruta, ya nos van indicando, pero anteriormente no teníamos esa parte, anteriormente era preguntando y en la actualidad ya tenemos de pronto estas ayudas tecnológicas. Sin embargo, con las ayudas tecnológicas nosotros siempre preguntamos cómo es o nos buscamos y miramos cuál es el ambiente, más o menos cómo sería la entrada del lugar, todo eso ya hoy en día tenemos la oportunidad de detallar todo eso, pero en el ámbito espiritual también a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos llama,
Y cuando nosotros queremos tener una vida de oración, también necesitamos entender el terreno en el que estamos parados, el terreno en el que vamos avanzando, las dimensiones a las que vamos subiendo, los espíritus con los que tenemos. Sí, Señor, los espíritus, porque si peleamos con espíritus inmundos, ya, de enfermedad, de escasez, de ruina, de una cantidad de cosas. En estos días me leía un post que me enviaron y era de una chica que ella decía que de un momento a otro le daban ganas de, de tirarse, de deshacer, de acabar con su vida, de destruir todo. Ya, y ella decía, pero eso es como de un momento a otro, yo estoy bien y de un momento a otro me da eso. Y entonces ya la habían llevado donde el psicólogo. Yo amo a los psicólogos, a los psiquiatras, a la ciencia médica, me parecen fantabulosos, como dicen los hijos. Pero no todo es temas psicológicos, hay temas que son espirituales y se tienen que abordar desde el ángulo espiritual. Hay problemas que no están únicamente aquí en la psique para que los trate el psiquiatra. Hay cosas que son de espíritus inmundos y tenemos varios casos en la Biblia registrados, documentados bíblicamente, ¿verdad? De que eran espíritus inmundos que estaban o poseían o generaban opresiones demoníacas y eso hacía la reacción o generaba la reacción de esas personas. Entonces necesitamos entender, esto no es un tema de demoniología ni es un tema de que querramos hablar más de Satanás. Aquí no estamos hablando más de Satanás, aquí yo les estoy hablando del poder de Dios, aquí lo estamos enseñando de cómo nosotros necesitamos tener las arras del Espíritu para combatir y, como dice la palabra, resistir al diablo, permanecer firme en el día malo. Eso es lo que estamos enseñando, porque si nosotros no aprendemos a combatir, nosotros no somos soldados de Cristo, porque un soldado lo primero que tiene que aprender no es solamente a conocer sus herramientas, y en este caso la nuestra es la Biblia. Y aquí en la Biblia usted encuentra de todo, pero además de eso tenemos que irnos al resto de las herramientas, de conocer a qué terreno estamos, cuál es el enemigo, qué herramientas utiliza, cómo lo podemos contrarrestar. A eso nos está llamando Dios, porque Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten y que se pongan en la brecha, que hagan vallado. Y usted y yo no vamos a hacer vallado con oraciones almáticas. Usted y yo hacemos vallado conociendo que hay un mundo espiritual paralelo con el que tenemos que luchar, porque la misma palabra de Dios nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne, que nuestra lucha es con espíritus, que nuestra lucha es con potestades, con gobernadores, con huestes espirituales de maldad. Entonces esto no me lo estoy inventando yo y respeto al que no lo cree, soy respetuosa de eso. Yo digo, cada quien se le llegará el tiempo de la revelación, pero si usted cree que no necesitas conocer el mundo espiritual para vivir una vida cristiana en victoria, está equivocado, está equivocado, porque necesitamos conocer. La Biblia dice, Pablo dijo que no podemos dar manotadas a tientas, no podemos pelear como si peleáramos a ciegas, tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y si la manera como lo estamos haciendo es la manera en la que Dios nos está entrenando. Ningún soldado es llamado sin entrenamiento, ningún soldado va a la guerra sin entrenamiento. Y la primera manera de entrenarnos es con la palabra y es la oración. No vamos a concluir el tema, nos quedan varias cositas todavía para hablar. Vamos a continuar mañana, entonces los invito a que oremos, que pongamos esta semana en las manos del Padre Eterno y que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo, que nos cubramos con la sangre de Cristo, nos revistamos de la armadura de Dios, porque necesitamos permanecer firmes en Cristo Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, porque ella nos ha sostenido. Gracias, Señor, porque habiendo tantos
te complaciste en llamarnos a nosotros de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque no solamente nos llamaste, sino que día tras día nos instruyes en tu palabra, no para mirar cuánto sabemos, sino más bien para saber cuánto desconocemos y cuánto necesitamos aprender. Porque dice tu palabra, escudriñad las escrituras, porque en ella parece que tenéis la vida eterna. Pero también dice, clama a mí y yo te enseñaré. Y también, Señor, nos dice tu palabra que debemos orar en el Espíritu, debemos orar en el entendimiento, que debemos, Señor, orar con clamor, con gemidos, que debemos hacer ruego por todos los santos. Padre mío, Dios mío, tú conoces nuestros corazones y la intención del mismo. Para ti nada, Señor, es ajeno a la realidad. Para ti, Señor, no se escapa ni el tiempo, no se escapan las circunstancias, no se escapa nada. Tú lo conoces todo, en todo y por todo, porque tú eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque tú eres un Dios bueno y poderoso, Señor. Porque dice tu palabra, Dios mío, que tú, Señor, Dios, eres bueno, eres misericordioso, Señor. Para ti no hay cambio ni sombra de variación, y los que pedimos a ti en el nombre de Jesús creyendo, recibimos, Señor, conforme a tu propósito. En este día, Señor, cuando inicia esta semana, Dios mío, queremos colocarla delante de ti. Padre mío, Dios mío, tú conoces cuántas personas, Señor, están orando. No solamente, Señor, por sus vidas seculares, en el trabajo, Padre, por sus necesidades personales, por mejores y nuevas oportunidades laborales. Padre, tú conoces, Señor, cuántas personas, Dios mío, están en una clínica, Señor, y cuántas personas están esperando un milagro de parte tuya, Señor. Cuántas personas y cuántas familias están orando por un milagro de salvación, de sanidad, por un milagro, Señor, en el que tú levantes a su ser querido. Señor, y ya esta oración nos unimos en esta hora para que seas tú obrando poderosamente, para que seas tú sanando al enfermo, para que seas tú libertando al cautivo, para que seas tú trayendo, Señor amado, paz, libertad, liberación, Dios mío, para que la libertad con que Cristo nos ha libertado podamos permanecer firmes en ti, Padre celestial. Padre mío, Dios mío, pero también te pedimos, Señor, Padre, con el propósito principal, y es que tú levantes a tu iglesia, que tú levantes a tu pueblo, Padre, que tú nos levantes, Dios mío, en oración, que tú, Señor, nos ayudes, Dios mío, a prepararnos, a entrenarnos como buenos soldados de Cristo, Padre, que podamos entender el contexto, Dios mío, de tu palabra, pero también la profundidad del Espíritu, Dios mío, la profundidad, Señor, del alma, Padre, y la forma como debemos orar, la forma, Dios mío, en que debemos acercarnos a ti, creyendo primeramente que tu Espíritu Santo nos guía y que ora y gime por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles, que dice tu palabra que si el Espíritu de Dios no está en nosotros, entonces Cristo no mora en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que eres tú el que nos guía, ayúdanos a entender que eres tú, Señor, el que nos orienta. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a depender, a tener una total dependencia de ti, una dependencia absoluta, Dios mío, en nuestras vidas, porque dice tu palabra, deleítate, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tú conoces cada petición, tú conoces cada ruego, tú conoces, Señor, las necesidades, tú conoces, Dios mío, el pasado, el presente y el futuro de cada persona. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú obres de una manera especial, que tú obres de una manera poderosa, que tú te glorifiques, Padre mío, en el nombre de Jesús, en cada vida, en cada familia, en cada hogar, en cada comunidad, en cada región, en cada nación, Dios mío, en cada pueblo, en cada vereda. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío, que lazos de amor y salvación, Señor, vengan sobre las vidas, vengan sobre cada alma, Padre, porque tú dices en tu palabra que estamos en el tiempo de la siega, que la mies es mucha, que los obreros son pocos, y tú nos estás llamando, Señor, tú nos estás llamando, Dios mío, a ser obreros, obreros, Señor, que podamos presentarnos delante
delante de ti, obreros que podamos servirte en obediencia, con conocimiento, Señor, que podamos, Dios mío, Señor amado, estar prestos para aprender, estar prestos para entrenarnos, estar prestos, Señor, para desaprender muchas cosas, Dios mío, que de pronto no la hemos aprendido, Señor, conforme a la voluntad tuya. O a veces, Señor, tenemos viejos rudimentos, Dios. A veces tenemos dogmas de hombres, Señor, y obviamos tu palabra. Hacemos a un lado tu palabra, Señor, porque creemos, Dios, de corazón a veces. Creemos más en la palabra de las personas que en tu palabra misma, que nos dice que en ella tenemos la vida, parece que tenemos la vida eterna. Padre mío, Dios mío, en esta hora te pido que tú bendigas a cada persona, Señor, que en esta hora, Dios mío, ve este mensaje, que seas tú bendiciendo cada familia, que seas tú bendiciendo cada hogar, que seas tú derramando de tu poder, que seas tú, Dios mío, Padre Santo, generando, Señor, conciencia, Dios. Que seas tú, Señor, tocando cada corazón. Que seas tu Espíritu Santo de Dios convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, por amor de tu nombre, Dios mío. Que seas tú glorificándote poderosamente, Padre mío. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, te rogamos, Dios mío, Señor, por esos centros neonatales, para que seas tú obrando, Señor, en esos pequeñitos que están allí, Señor, en esos milagros que están pidiendo sus padres, para que seas tú, papito Dios, en el nombre de Jesús, el que obre, para que seas tú, Dios mío, el pediatra, Señor, para que seas tú, Señor, el que estés allí asistiendo no solamente a esos bebés, sino también a sus padres, para que tu gloria caiga en esos lugares, Dios mío, de manera poderosa, de manera salvadora, Señor, pero también con sanidad, también con milagros, para que seas tú obrando, Señor, en cada clínica, para que seas tú obrando en cada hospital, en cada hogar donde hay enfermos, para que seas tú obrando poderosamente, Padre mío, a cada necesidad de tu pueblo, a cada necesidad de tus hijos, a cada necesidad de la familia, Señor, a cada necesidad, Dios mío, de nuestras comunidades, Padre mío, que seas tú, Señor, tomando el control, Dios mío, de nuestras familias, de nuestros pueblos, de nuestros territorios, que seas tú tomando el control de todo, Padre, que aquellos que han perdido a sus seres amados sean consolados por ti para la gloria de tu nombre, Señor. Pero también te pedimos que seas tú, Señor, salvando y salvaguardando las vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas tú moviéndote con poder, que seas tú rompiendo toda estructura, que seas tú, Señor, derribando, Dios mío, todo aquello, Señor, que se levanta en contra de tu palabra, todo aquello que se levanta en contra de las vidas, Señor. Padre mío, rompe cadenas, destruye, Señor, todo plan del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad, liberación, sanidad, milagro, restauración, restitución, Dios mío, sobre cada vida. Sé tú, Dios poderoso, grande, bueno y misericordioso, moviéndote sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar. Sé tú, Dios mío, peleando, Señor, por los hogares que están a punto de destruirse. Sé tú, Señor, levantándote, Dios mío, a favor de los hijos. Mira a los hijos que están en dificultades, Señor. Padre, en el nombre de Jesús los traemos delante de tu altar. Te traemos, Señor, a los hijos, Dios mío, para que seas tú rompiendo cadenas, para que seas tú cubriendo con tu sangre preciosa la vida de nuestros hijos, para que seas tú destruyendo todo plan del enemigo en contra de ellos, para que seas tú levantándote, Señor, en defensa de ellos, que tú vayas delante de nuestros hijos de día y de noche, y que tu ángel, oh Jehová de los ejércitos, acampe alrededor de ellos y los defienda. Que tú te muevas poderosamente, Señor, que tú te muevas, Dios mío, Señor, en cada vida, en cada corazón, que tú seas, Señor, el centro de los hogares. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú rompiendo, Señor, toda atadura, que seas tú rompiendo, Dios mío, todas disensiones, pleitos, celos, ira,
iras, contiendas, que seas tú levantándote, trayendo la paz a los hogares, al corazón, Dios mío, de cada familia. Que seas tú, Señor, peleando, Dios mío, por cada vida, peleando por cada hogar, peleando, Señor, por cada familia. Dios mío, mira cuántas familias a punto, Señor, de separarse. Mira cuántos hijos sufriendo por el tema, Señor. Te ruego en esta hora que seas tú obrando poderosamente, que seas tú, Señor, rompiendo cadenas, que seas tú levantándote en estos hogares, Dios mío, que seas tú restituyendo, Padre mío, la paz, la libertad, el amor, el respeto, que seas tú, Señor amado, Dios mío, obrando milagros en cada familia. Padre, que seas tú tomando, Señor, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, Señor, que son los más afectados, Dios mío, en estas situaciones. Te ruego que tú te glorifiques, Señor, que tú te muevas poderosamente en cada joven, en cada niño, en cada adolescente, Señor. Padre mío, Dios mío, colocamos cada hogar en tus manos, cada familia, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque la familia la colocamos en tus manos y tú cuidas de ella. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, Dios mío, el autor y consumador de todas las cosas. Tú eres el poderoso de Israel. Te rogamos que tú, Señor, te levantes a favor de cada vida. Oh, bendito Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos y colocamos esta semana en tus manos. Guíanos en cada actividad, en cada tarea, en cada diligencia. Padre, en cada una de las cosas que tengamos que realizar, guíanos bajo tu presencia. Señor, lo que no sea tuyo, quítalo de nuestras vidas. Padre, aquellas trampas del enemigo, Señor, elimínalas. Padre, danos la sabiduría. Danos, Señor, el conocimiento, el discernimiento. Que nos podamos mover, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Que podamos avanzar, Dios mío, tomados de tu mano. Oh, Señor amado, que seas tú guiándonos, Señor, en cada decisión, en cada tarea, en cada, Dios mío, diligencia que hagamos. Guíanos por amor de tu nombre. Guíanos, Señor, por favor, porque tu palabra nos dice, Dios, que tú, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, estamos en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias y todo lo colocamos en tus manos. En tus manos colocamos esta semana, en tus manos colocamos la familia, el territorio, Dios mío. En tus manos colocamos las nuevas oportunidades laborales. En tus manos colocamos, Señor, las fuentes de empleo, de ingreso. En tus manos colocamos la salud, la vida misma. En tus manos nos abandonamos porque estamos confiados, Señor, que lo que estamos en tus manos, nada ni nadie te los podrá arrebatar. Padre mío, Dios mío, gracias. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por cada familia que tú pones en el corazón el deseo de levantarse espiritualmente. Gracias por cada persona, Señor, que tú, Dios mío, Señor, junto a ella, Dios, luchas para que se levante. La levanta, Señor, bajo tu gracia, bajo tu poder y tu misericordia, porque tienes grandes cosas preparadas para tu iglesia. Gracias te doy, Señor, en esta hora. En tus manos colocamos todo, Señor, en acción de gracias en Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, divino y maravilloso Espíritu Santo, por tu guía constante. Gracias, Espíritu Santo, por sostenernos. Gracias por instruirnos, por enseñarnos, por redarguirnos, por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos el camino, por guiarnos por caminos de bien y de justicia. Muchas gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque es tu fidelidad la que nos ha sostenido en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. En las manos de Dios colocamos esta nueva semana. Sigamos orando, creyendo de que lo que estamos pidiendo lo vamos a ver conforme a la voluntad de Dios. A veces queremos más, pero lo que Dios quiere es mejor. No se les olvide nunca eso. No oren por una sola persona, oremos en especial por todos. Recuerden que todos
Todos necesitamos de la gracia de Dios, todos necesitamos que Dios incline su oído para escuchar la oración y que nos vea con ojos de amor y misericordia. A todos ustedes muchas bendiciones, les envío un abrazo y recuerden, mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Muy buenas noches, o buenos días más bien, porque ya van a ser, ya les digo qué hora es. Son las 2:15 de la mañana, buena hora para uno terminar y poder luego continuar otro poquito con la presencia de Dios. No se les olvide, si ustedes ven a bien, compartir. Si ustedes consideran seguir la página, también les invitamos a seguir. Es la manera de que podamos tener próximamente la cantidad de personas que nos exige Facebook para poder transmitir la oración en vivo y que ojalá pues muchos se puedan unir a este tiempo de oración en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para todos y muchas bendiciones en esta nueva semana.